Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre, de verdad, me da mucho gusto estar esta mañana de domingo, un domingo precioso, un domingo hermoso. Hoy estamos gozosos porque el día de hoy estamos cumpliendo un aniversario más como congregación, como iglesia, la casa de mi padre, Ojo de Agua. Hoy es 28 de febrero del año 2021 y de verdad que quisiéramos que este día lo hubiéramos compartido como congregación juntos en el recinto donde normalmente nos congregamos y que la transmisión se hubiera difundido a través de las redes sociales a mucha gente que no se congrega con nosotros, pero para que vean o hubieran visto más bien la celebración tan hermosa que hubiéramos podido tener en nuestro lugar donde normalmente nos congregamos. Les doy la más cordial bienvenida como siempre, Iglesia Hermosa. Les voy a tener, antes de empezar con el tema, les voy a dar ahí un comentario para que lo tomen antes de llegar al proceso final más bien de la enseñanza, porque vamos a terminar con Santa Cena. Entonces, ese es el aviso, ese es el anuncio para que se programen, se preparen antes de empezar con la palabra. Tómate ahorita un tiempecito de un minutito, prepárate ahí un trozo de pan, una galleta, sírvete un poquito ahí de jugo, simbólicamente lo que tú tengas ahí lo puedes ocupar, representando únicamente lo que es el pan y lo que es el vino, que fue lo que el Señor Jesucristo compartió con todos sus discípulos la noche previa a ser entregado bueno, más bien esa noche ya iba a ser como que su última noche con sus discípulos, porque al día siguiente ya había sido él designado y destinado para ser crucificado. Entonces esto lo hizo él de una manera con sus discípulos para recordar su cuerpo, su sangre que iba a derramar por toda la humanidad. Entonces, tómate ahorita unos segunditos para que vayas y prepares tu pan, tu copa, tráete los vasitos, tráete ahí algo donde tú puedas estar ahí viendo esta enseñanza y te prepares para que podamos al final de la prédica de la enseñanza tener un tiempo para darle gracias a Dios, para recordar el sacrificio de Jesús, para de verdad darle el valor a su muerte, porque es algo de verdad que sin su muerte la humanidad estaría perdida, pero sin su resurrección también. Entonces nosotros nos gozamos por su muerte, pero también nos gozamos por su resurrección. Es decir, a través de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos la oportunidad también de saber que si algún día dormimos, vamos a ser levantados y vamos a ser llevados a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la promesa de la resurrección. Entonces, es bien importante que esto al final lo podamos hacer y sobre todo, aquellas personas que están viendo por primera vez una enseñanza como esta, o aquellas personas que no han sido partícipes de una santa cena o de una comunión con el Señor, me refiero a una comunión donde simbólicamente vamos a tomar al final un pan y una copa, representando el cuerpo y la sangre. Yo ya los tengo aquí preparados, te los muestro para que sepas que ya están preparados aquí mis panecitos, está preparada mi copa también, para que al final hagamos esto. Pero a las personas que no lo han hecho, es muy importante que antes de que llevemos a cabo esta comunión con el Señor, este partimiento del pan y tomar la copa, podamos tener con la gente que no ha recibido al Señor Jesús, tener un tiempo de gratitud, un tiempo de entregarle tu vida, un tiempo de entregarle tus cuentas también, porque es venir a un arrepentimiento verdadero y decirle: Señor, yo quiero ser partícipe de tu cuerpo y de tu sangre. Entonces la palabra de Dios, el Señor Jesús nos dice: el que no bebe mi sangre y el que no come de mi carne, dice que no tendremos con él no tendremos con él pues nada que compartir, ¿verdad? Porque estamos despreciando el pan y estamos despreciando la sangre que simbólicamente hoy vamos a tomar, y es el mismo Señor Jesús a quien la gente desprecia y a quien la gente no recibe. Hoy lo hacemos nosotros para tener parte con nuestro Señor Jesucristo, una parte en donde vamos a estar con Él reinando como iglesia. Recuerda que nosotros, la gente que venimos a Cristo, somos la iglesia. La iglesia no es un inmueble, no es un edificio, no es una casa. Nosotros ahora somos ese templo en donde el Señor dice la palabra: Él no habita en templo hecho por manos de hombres, es decir, en edificios, en casas, etcétera. Él habita en nosotros. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender que somos la iglesia apartada para el Señor. Entonces,
Ya te di la bienvenida, ya te dije que te prepararas y ya tuve unos minutitos aquí antes de empezar con la enseñanza y te invito a que retomemos la enseñanza que se quedó por cerrar el día de hoy y que iniciamos la semana pasada. Así es que te doy la más cordial bienvenida donde quiera que estés. Bendigo tu vida, bendigo todo tu ser para que todo tu ser esté listo y esté preparado y esté muy atento, no solo con tu mente natural, sino con tu espíritu, con tu alma, con tu corazón, con todo tu ser para recibir la enseñanza de hoy, que seguramente va a ser de mucha bendición para ti. Entonces, recordemos el tema, nuevamente es la justicia en la cruz. Entonces, el nombre del tema ya lo hemos dado la semana pasada, hoy lo estoy reiterando y quiero hacer un preámbulo solamente para poder entender o retomar el por qué estamos hablando de este tema. Bueno, recuerda que yo inicié la semana pasada diciendo que posiblemente tú, así como a mí me ha pasado, a mi esposa, a mis hijos, a mucha gente en Cristo, a muchos pastores, a muchos servidores, nos ha sucedido que al momento de compartirle a alguien, ellos han despreciado y han menospreciado y han rechazado la salvación, han rechazado al mismo Señor Jesús. Entonces, esto me llevó a mí a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente cuando le estamos compartiendo lo mejor, el mayor tesoro que es la vida del Señor Jesús, que es su salvación personal de cada uno de nosotros, que es el poder tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida, por qué la gente lo rechaza? ¿Por qué la gente, como si le estuviéramos ofreciendo drogas o algo prohibido o una sustancia nociva o algo que los dañe o los estuviéramos invitando a ser, no sé, como narcotraficantes o secuestradores? Mucha gente dice, no, yo no. Y te lo dicen de una manera en que como que los estás ofendiendo, como que los estás lastimando al decirles, ¿quieres recibir tú en tu vida, en tu corazón al Señor Jesucristo? Muchos se han resistido. Entonces, de ahí a mí me entró esa inquietud, o más bien me entró una cierta incomodidad, podemos decirlo de alguna manera, en decir, ¿por qué la gente, aún teniendo necesidad, aún buscando algo que los llene, porque mucha gente está buscando verdaderamente algo que los llene, lo buscan en el alcohol, lo buscan en las drogas, lo buscan en las mujeres, lo buscan de otra manera, pero no buscan verdaderamente quién los va a llenar, quién va a llenar su espíritu, su alma, y ese que los va a llenar es el Señor Jesucristo, es Dios mismo, y mucha gente se resiste a recibirlo en su corazón. Entonces, ese fue el motivo principal de esta enseñanza, porque mucha gente no ve la justicia del Señor Jesucristo en esa cruz. Y esa justicia ahora nos la da a nosotros gratuitamente, solamente por recibirlo dentro de nuestro ser, abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, me arrepiento de la vida pasada que he tenido, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento del camino que he tomado equivocado y hoy te entrego mi vida y te pido perdón y toma mi vida, gobierna en ella, Señor, sé tú mi Dios y mi Señor. Es lo único que necesitamos, pero hacerlo con un corazón verdaderamente humillado, con un corazón verdaderamente arrepentido, y es ahí donde viene la salvación. Entonces, mucha gente se ha resistido y lamentablemente mucha gente ha partido de este mundo, de esta vida, ha partido a una eternidad sin Dios. Y ya no hay otra oportunidad. La oportunidad es aquí, es hoy, es ahora, mientras tenemos vida, esta vida que el Señor nos ha dado, es aquí el tiempo, es aquí el momento, es aquí el día, hoy es el día que podemos entregarle al Señor nuestra vida. Ya que estemos muertos, déjame decirte, y lo tengo que decir, porque no hay misas, no hay religiones, no hay tradiciones, no hay mandas, no hay nada que nos pueda dar a nosotros la garantía de una vida eterna. Ya muertos, hágase lo que se haga, ya de nada sirve, porque la salvación es personal. Y si yo hoy muero, tengo que haber confesado al Señor Jesús y recibirlo en mi corazón para poder llegar a su presencia. Pero si yo hoy muero y no lo recibí en mi corazón, yo ya no tengo más oportunidad. La oportunidad es hoy, que el Señor está tocando la puerta de tu corazón para que tú la abras y Él puede entrar a tu vida y morar dentro de ti y que tú tengas ahora de verdad una vida completa en Él. Entonces, esta es la razón por la cual dimos algunos ejemplos de mucha gente que ha venido a Cristo y lo ha
lo ha dejado, se ha abandonado, se ha tomado ya la libertad de hacer otras cosas, pero ya no tener un tiempo con el Señor, ya no tienen comunión con Él, ya se han alejado inclusive de una congregación y ya inclusive muchos, la Biblia dice que vendrá la apostasía al final de los tiempos. Muchos se han arrepentido de poder haber recibido al Señor Jesús, decir, no, me equivoqué, eso no fue lo correcto y tienen ahora una vida diferente. Pero déjame decirte, y yo no estoy trayendo juicio a nadie, solamente te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, que la apostasía vendrá porque es haber negado lo que ya el Señor nos mostró, lo que ya conocimos de Él, lo que ya aprendimos de Él. Ahora ya no me acuerdo y lo rechazo y ya no tengo nada que ver con esa fe que yo tenía antes, con esa comunión, con esas ganas de tener todos los días una relación con el Señor. Yo me aparto. Esa es la apostasía, negar, dejar, apartarse. Entonces mucha gente lamentablemente está cayendo en eso y mucha gente desafortunadamente se está yendo a una eternidad sin Dios. Entonces, habíamos visto cómo también la gente que lo rechaza, pues obviamente lo ha rechazado, pero la gente que ha venido a Él, vimos el ejemplo por último de los 10 leprosos, que solamente uno volvió dándole gracias al Señor. Y yo decía la semana pasada, no seamos como esos leprosos que ya no volvieron, que recibieron su milagro y simplemente se van y ni siquiera tienen un corazón de gratitud, no hay agradecimiento en ellos, no hay algo que los mueve, decir el Señor obró en mi vida de una manera poderosa, yo tengo que buscarlo porque Él es mi Dios, porque Él es mi Señor. Mucha gente se ha alejado y se ha apartado, pero qué bendición para ese uno que volvió, porque vino arrepentido, se humilló delante del Señor y le dio las gracias porque lo limpió. Y el Señor le dice, bueno, no nada más te sané, ¿verdad?, de tu lepra, ahora te voy a decir que tu fe te ha salvado. Le confirma la salvación. Entonces, seamos como ese que volvió con un corazón de gratitud, con un corazón arrepentido, con un corazón verdaderamente que ame al Señor, porque Él es el Señor, porque Él es el Dios que fijó sus ojos santos en ti y en mí para darnos ahora la oportunidad de una vida nueva. Entonces, cuando nosotros venimos de esa manera con el Señor, es cuando Él nos da la oportunidad de tener un cambio, de tener realmente una vida que sea grata delante de sus ojos. Sus ojos nos están mirando todo el tiempo. Entonces, es muy importante que tú y yo, si tú eres una persona que se ha apartado del Señor, que nos volvamos a Él, que volvamos de verdad todo nuestro ser a Él en un corazón humillado, un corazón de gratitud, y en tener realmente unos tiempos maravillosos de intimidad con el Señor. Yo te invito a que si tú no te has apartado, permanezcas, que permanezcas firme, que tu fe realmente siga fuerte, siga firme, que no seamos como esos carbones. Yo he puesto muchas veces este ejemplo de los carbones. Tú has visto cuando se va a prender fuego con los carbones, hay muchos que están encendidos y de una manera tremenda, pero si el más encendido de todos esos carbones, tú lo quitas y lo apartas, ¿qué sucede con ese carbón? Por más prendido que estaba, está apartado de los demás y se empieza a apagar. Eso ha sucedido con mucha gente que ha estado así con un tremendo fuego del Señor, del Espíritu Santo, han estado en un tiempo de verdad glorioso, de una manifestación gloriosa, sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de cada uno. ¿Y qué sucede? Cuando se aleja esa persona, es como ese carbón que se aísla, que se aparta, y por más que intente, solito ya no puede. ¿Por qué? Porque se está apagando, se ha apartado del fuego donde la presencia de Dios está, donde la palabra de Dios está, donde está la alabanza, donde está la adoración, donde está la oración. Y eso obviamente, si tú ya no lo tienes, el fuego entonces empieza a apagarse. No seamos como esos carbones que estuvimos una vez bien encendidos y que después tendamos a apagarnos. ¿Por qué? Por no tener una comunión con el Señor. Yo esto lo hago para que te motive, para que te inspire de verdad ese anhelo, esa necesidad de saber que tú y yo necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, cada instante, cada segundo que tú y yo vivimos. Cada instante que tú y yo respiramos, que nuestro corazón palpita, es porque el Señor lo permite, es porque Él tiene misericordia de nosotros, es porque Él te ha dado a ti la oportunidad de vivir el día de hoy.
Vamos a ser gratos con el Señor, decirle, Señor, yo estoy agradecido. Vamos a ser gratos haciendo cosas correctas. Vamos a ser gratos ante la presencia del Señor, buscándole, honrándole, glorificándole. Y entonces, cuando tú honras al Señor, el Señor te dice, yo honro a los que me honran. Por eso es que Él te va a honrar si tú tienes una actitud de darle a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Entonces es para que tú tengas realmente en tu corazón ese anhelo de buscar fervientemente al Señor todos los días. No porque lo que te vaya a dar lo estás pidiendo y digas ahora sí con fe. No porque estás pidiendo algo y dices ahora sí voy a poner toda mi fe para que el Señor me obre en esta situación que yo estoy poniendo delante de Él. No esperes eso. Simplemente porque Él es tu Dios, porque Él es tu Salvador, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque su gracia está sobre ti cada día de tu vida. Solamente por esa sencilla razón vamos a buscarle. Y dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas que tú estás pidiendo te van a ser añadidas. Eso lo dice Mateo 6:33. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Vamos a terminar ya la enseñanza de hoy y vamos a continuar con lo siguiente. Antes del Señor ser llevado a la cruz, antes de que el Señor Jesucristo fuera puesto en esa cruz y ya clavado sus manos, sus pies y haber sido latigado, le habían puesto ya una corona de espinos en la cabeza, antes de ser llevado a esa cruz, Él hizo muchos milagros. Él sanó a mucha gente que estaba enferma. Él liberó a mucha gente que tenía demonios, que tenía espíritus inmundos. Él resucitó a muchos que la Biblia describe algunos ejemplos de los que resucitó. Ya estaban muertos y el Señor los resucitó. Toda esa gente que lo vio, toda esa gente que experimentó esas cosas maravillosas, le gritaban Hosana. Recuerda cuando ya él venía ya el camino hacia Jerusalén, donde venía la entrada triunfal a Jerusalén, la gente le gritaba Hosana y le tendían, ¿verdad? Le tendían sus mantos, le tendían ahí las palmeras, ¿verdad? Las palmas y cosas así diciendo, viene el Rey, viene el Salvador, viene el Mesías, y le gritaban Hosana. ¿Qué sucedió después? Que muchos de ellos dijeron, ahorita se va a desclavar de esa cruz, ahorita se va a bajar y ahorita les va a mostrar a todos los demás incrédulos que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Pero ¿qué sucedió? Ya estando en la cruz, estos que vieron milagros, estos que fueron liberados, que fueron sanados, estaban reunidos con toda la multitud. Creían que era el Mesías. Pero cuando lo vieron ahí crucificado, muchos de ellos, fue confundida su mente, fue confundido su entendimiento, fue confundido su espíritu mismo. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice, tengan cuidado, mis seguidores, tengan cuidado, mis discípulos, dice el Señor, porque vendrán muchos y van a ser engañados, van a ser confundidos. Eso pasó con los que estuvieron presencialmente en el momento de la crucifixión. Vieron milagros y después sufrieron una decepción porque dijeron, ¿cómo el Hijo de Dios va a ser crucificado? Pero no entendían lo que la palabra escrita a través de profetas se había establecido. No lo entendían, ¿por qué? Porque estaban con un velo de tinieblas, al igual que los religiosos, al igual que los fariseos, al igual que los romanos, y por eso no entendieron el tiempo de su visitación. Y la palabra de Dios nos dice que así como a muchos les pasó en ese momento, así actualmente a muchos les ha pasado o nos ha pasado. Fíjate bien lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Vamos a tu Biblia, por favor, a ver 2 de Corintios, ese libro precioso que está después de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 3, por favor, abre tu Biblia y lee conmigo lo que dice la palabra. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos o tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate bien cómo es muy contundente esta palabra, porque me está diciendo aquí, temo que como la serpiente engañó a Eva,
¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Le ofreció un fruto que a los ojos, por supuesto, era irresistible. Le mostró algo donde no se podía resistir y donde tenía que caer en esa tentación. Aquí nos está diciendo que así como Eva fue engañada, dice que el apóstol Pablo, Dios lo está inspirando ahí, el Espíritu Santo lo está inspirando y nos está diciendo a los demás, temo que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes sean engañados, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que yo he puesto mucho énfasis en que realmente debemos ser agradecidos, con un corazón de agradecimiento al Señor y ser fieles, porque Él ha sido fiel con nosotros. Pero muchos, porque eso precisamente ha sucedido, han sido extraviados, han sido confundidos, han dejado de ver realmente el sacrificio en la cruz, han dejado de ver la justicia que el Señor Jesús nos ha dado, han dejado de ver muchas cosas y sus sentidos, me refiero a los espirituales, han sido engañados y han sido extraviados. Y muchos hasta los naturales, porque ya no quieren ni siquiera escuchar nada acerca de la palabra de Dios. Hay un punto, un segundo punto que yo quiero que veas. Los líderes religiosos de la época donde el Señor Jesús fue crucificado, no entendieron que Él era el Mesías. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Por supuesto, no les fue revelado lo que decía la Torá. No les fue revelado lo que estaba escrito a través de los profetas. Pero fíjate bien como si ellos hubieran puesto su entendimiento en las Escrituras, hubieran comprendido lo que había sido escrito a través del profeta Isaías, en el capítulo 53. Vamos por favor a ver Isaías 53, versículos del 4 al 7, lo que dice la palabra. Dice la Escritura, esto está profetizado más de 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice, ciertamente llevó Él, se refiere al Señor Jesucristo, nuestras enfermedades, y Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esta palabra es para ti y para mí, porque alguna ocasión tú y yo tuvimos una vida muy descarriada o una vida no muy grata, no muy santa delante de Dios. A esta palabra nadie se salva, porque aquí nos está diciendo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Jesús, el Señor, el Padre Eterno, cargó el pecado tuyo y mío, todo el de todo el mundo lo cargó en la persona del Señor Jesucristo. Y luego dice él, fíjate la posición de Cristo mismo, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué sucedió con esto que estaba profetizado que iba a suceder con el Señor Jesucristo? Esto se cumplió. Pero los líderes religiosos, ni la gente que estaba ahí viendo todo esto, no entendieron, no les fue revelado que todo esto ya había sido profetizado por el profeta Isaías 750 años antes de que esto sucediera. ¿Qué pasó aquí? Que no entendieron que el Señor Jesús en su vida como hombre tuvo una vida perfecta, justa, santa, y Él ya había cumplido toda justicia. ¿Por qué? Porque cumplió con los 10 mandamientos de una manera perfecta. Porque cumplió de una manera mostrándonos al mundo entero que como hombre, como persona, como ser humano, se puede vivir de una manera totalmente íntegra. Pero obviamente nosotros hemos caído en alguna forma, de alguna manera, y entonces por eso tenemos que tener una reconciliación con el Padre. ¿Cómo? A través de la justicia cumplida en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Padre Eterno aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. Imagínate tú como padre de tu hijo o de tu hija, ver
terrible castigo que sufre tu hijo. Así Dios mismo vio cómo el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, su Hijo amado, su unigénito, fue maltratado. Cómo fue injuriado, cómo fue golpeado, cómo fue lastimado. Su cuerpo fue totalmente desgarrado. Llevó en su cuerpo todos los pecados tuyos y míos. Él cargó con todo eso. Y el Padre esto lo aceptó como el sacrificio perfecto que su Hijo iba a hacer, porque Él nos lo iba a dar como un regalo. Te invito a que vayamos a la Escritura, por favor, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17. Normalmente no sabemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Pero el 17 también deberíamos de aprendérnoslo, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si el Señor hubiera querido traer castigo a la humanidad, no hubiera tenido que morir el Señor Jesucristo. Pero el Señor en su misericordia, en su amor por tu persona, por tu vida, por la mía, dijo, entonces voy a enviar a mi Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través del sacrificio que mi Hijo va a hacer. Y el Señor Jesús cumplió con ese sacrificio. Él entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí. Otro punto que quiero decirte es que cuando tú y yo le ofrecemos a alguien que si quiere recibir a Jesús, que si quiere hacer una sencilla oración, muchas veces el razonamiento de esas personas, el razonamiento humano o el entendimiento humano no los lleva a entender lo que están rechazando. O muchas personas sin fe tampoco van a entender lo que están rechazando. Obviamente esto no les permite ver quién es verdaderamente Jesús. Y tú puedes ver a través de la historia que hay muchos, pues obviamente se habla de filósofos anteriormente, ¿verdad? Se habla de intelectuales actualmente, se habla de pensadores, tú ves pensamientos muy padres, de gente muy padre que tú dices, ¡ay, qué pensamiento tan tremendo! Pero todo ese razonamiento, esa sabiduría humana, o esos pensamientos teológicos aparentemente, o esos comentarios que aparentemente para ellos les llenan su espíritu, o de los mismos ateos que ni siquiera creen en Dios, todo eso obviamente los lleva a rechazar el sacrificio de Jesús. Muchos de ellos ni siquiera lo reciben, muchos de ellos ni siquiera lo pueden entender. Es más, muchos de ellos se preguntan, ¿y si era el Hijo de Dios, por qué Dios permitió su muerte? ¿Por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué Dios no lo rescató? Entonces, para ellos esto es como una cosa que es falsa. ¿Por qué? Porque su razonamiento, su entendimiento, sus pensamientos, sus conclusiones equivocadas los llevan, o su ateísmo mismo los lleva a que esto para ellos no sea posible, porque lo quieren entender como personas humanas. Pero esto se cree con el corazón, se cree con el espíritu, se cree con fe. Esto únicamente es por fe, porque humanamente tú y yo no podemos entender nada de lo que nos dice la palabra. Para esto se necesita fe y se necesita entregarle tu corazón a Dios para que te sea revelado el sacrificio de la cruz y para que te sea revelada la palabra de Dios escrita a través de la Biblia. Ahora, te voy a decir algo que a mí en alguna ocasión que lo escuché me causó mucho dolor. He escuchado gente que tiene la oportunidad, que está detrás de una cámara y de un micrófono en una transmisión a través de la televisión, donde se difunde su programa a nivel nacional o internacional. Yo no lo sé, pero gente que es atea, gente que es incrédula o que tenga posiblemente otra religión. Pero yo mismo he visto y he escuchado cómo se burlan de cómo fue concebido el Señor Jesucristo. Cuando tú les muestras la Biblia y les dices, mira, aquí un ángel se le apareció a María, ella no tuvo nada que ver con José porque no tenía relación de esposos, ella fue concebida por el Espíritu Santo que iba a venir sobre ella, etc. Cuando tú a mucha gente le hablas de esto, se burlan. Yo he escuchado gente que se burla de esto y no lo creen.
No pueden entender que si tú les dices que hay un Dios que es el Padre eterno, pero que también el Señor Jesús es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios y que estos tres son uno. La palabra de Dios nos dice que ellos no son tres dioses. Cada quien en su función, cada quien en su posición. Son tres personas diferentes, pero obviamente la gente que no lo entiende, la gente que no les es revelada, que tienen un velo de tinieblas, esto no lo entienden y se burlan de cómo fue concebido el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. No entienden esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que rechazan esta gran verdad, esta cosa realmente tremenda que vino a suceder hace 2000 años, algo maravilloso que sucedió para ahora darnos la oportunidad a ti y a mí de tener un acercamiento total con el Señor, con el Padre, con el Eterno, con el Creador, el mismo Señor Jesús. Muchas de estas personas no lo creen. ¿Por qué? Porque ellos creen tener su verdad. Muchos de ellos creen aún en la creación que fue hecha a través de la explosión del Big Bang, y muchos de ellos creen que en la evolución, y muchos de ellos creen en muchas otras cosas. ¿Pero por qué? Porque no han leído la Biblia. Porque no han creído que es el libro donde el Señor está dejándonos y revelándonos toda la verdad. Porque para ellos es inconcebible que la Biblia sea inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces rechazan todo esto, y aparte de todo, dicen que nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en la Biblia, que estamos equivocados. Pero la palabra de Dios nos dice, cuando conocemos al Señor Jesús, Él mismo nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, la palabra también nos describe a través del Señor Jesús, cuando Él declara en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros venimos a conocer la verdad, estamos conociendo al Señor Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y aparte nos dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Esto nos dice el Señor Jesús. Entonces, toda esta gente que está rechazándolo, toda esta gente que no está viniendo a Cristo, obviamente está no en la verdad. Porque Él es la verdad, porque Él es el camino, porque Él es la vida. Entonces, ¿qué es lo que están rechazando? Lo más precioso. Están rechazando al Hijo de Dios. Por eso yo te invito a que si tú eres una persona que está teniendo en este momento entendimiento y revelación de parte del Dios, de parte del Padre, y te está haciendo sentir ahí en tu corazón que vuelvas a Él, vuelve a Él. Si tú no lo has recibido en tu corazón y si tú eres una persona que no ha tenido la oportunidad de hacer una oración, al final de esta enseñanza yo te voy a llevar a hacer una oración con todo tu ser, con todo tu corazón, para que tú hoy puedas pasar de vida a muerte, de muerte a vida, como dice la palabra, que éramos espiritualmente muertos sin Cristo y ahora hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque recibimos al mismo Señor Jesús que dice, yo soy la vida. Para mucha gente que se burla a nivel masivo, a nivel televisión, a nivel de otros medios, ahora como hay tantos medios de comunicación a través de todas las redes sociales, hay mucha gente que se burla de todo esto que nosotros hablamos. Pero la Biblia, Dios mismo pensó en todo esto. Y nos da una palabra contundente para aquellos que se sienten sabios, para aquellos que sienten tener la verdad, para aquellos que saben que sus pensamientos son los correctos y no creen lo que dice la palabra de Dios. Fíjate bien lo que dice el libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Lee conmigo, por favor, esta escritura y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, fíjate bien lo que dice la palabra, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué palabra tan tremenda, qué palabra tan profunda, porque a nosotros nos llaman locos, a nosotros nos critican, de nosotros se burlan, de nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús. Pero por eso la palabra te está diciendo que los sabios, los entendidos, etcétera, para ellos es una locura. Pero nos está diciendo que para nosotros, a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación, es decir, por escuchar la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios. Entonces los demás nos pueden llamar como sea, pero Dios les llama también a ellos, a los incrédulos, sabios que no tienen realmente el entendimiento espiritual para saber que lo que está en juego es su salvación, porque aquí dice la palabra muy clara, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero entonces, ¿los no creyentes se van a salvar? La palabra es muy clara. Yo ahí te lo dejo para que tú lo puedas entender y te sea revelado en tu propio espíritu. Entonces, hay muchos religiosos, hay muchos que hacen mandas, hay muchos que están en sectas, hay muchos que tienen ídolos, hay muchos que tienen una manera de aparentemente seguir a Dios o en una búsqueda de Dios. Pero déjame decirte algo, no hay hombre en el mundo, no hay religión en el mundo que te puedas proveer la salvación eterna. Nadie te puede proveer, ni nada te puede proveer la salvación eterna. Esto es únicamente y solamente a través de la vida y de la obra y de la justicia del Señor Jesús en esa cruz del Calvario. Fíjate bien lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos a leer, por favor, Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De verdad, gloria a Dios por esta tremenda palabra que nos está dando, que solamente a través de Jesús es que podemos nosotros encontrar la salvación. Y dice que no hay otro nombre dado a los hombres, es decir, ningún otro nombre que no sea el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Salvador, de Emanuel, que es Dios con nosotros. No hay dado otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos nosotros, solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor Jesús nos da una promesa. Esto está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Por favor, te invito a que vayas a tu Biblia y leas conmigo esta gran promesa que nos da. Dice así la palabra: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así con esa pregunta termina el Señor Jesús esto que está diciendo. El Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él se refiere a una vida espiritual, a una vida nueva, a una vida en Cristo, a una vida diferente a lo carnal que tú y yo experimentamos en esta tierra. Y te está diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y te pregunta, ¿crees esto? Iglesia, si tú crees esto y tú sabes que el Señor Jesús es la resurrección y la vida y que esa promesa de vida eterna te la ha dado a ti, pues arrebátala y dile, sí, Señor, yo sí creo tu palabra. Yo creo que tú eres el único hombre que anunciaste tu muerte y que anunciaste también tu resurrección. Yo sé que tú moriste en esa cruz, sé que te pusieron ahí en un lugar y que estuviste guardado ahí, pero que no estás en ese lugar porque tú tuviste una resurrección y al tercer día fuiste resucitado. Si tú declaras esto, tú estás creyendo lo que dice la palabra, al igual
que lo dice en Primera de Corintios. Te invito por favor a que vayamos a ver cómo el Señor Jesús anunció su muerte, anunció su resurrección y también ha anunciado que Él volverá por su iglesia. Él volverá por aquellos que le hemos entregado nuestra vida. Él volverá por aquellos que hemos abierto nuestro corazón, y le hemos dicho: Señor, sé tú el Dios y Señor de mi vida, sé tú mi Salvador. Yo te confieso y te declaro como mi Señor y mi Salvador. Esos somos los que estamos esperando que Él vuelva por nosotros. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, ya vamos a terminar. Capítulo 15, versículos del 3 al 6, por favor. Dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció, te da el nombre de quienes lo vieron, a Cefas, y después a los 12, habla de los discípulos, y dice también: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto está en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 6. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, iglesia hermosa? Que nosotros hemos sido llamados, hemos sido apartados por el Señor y para el Señor. Es decir, ahora vivimos en Cristo y amamos a Cristo y creemos en la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que entregar buenas cuentas de nuestra vida, tenemos que hacer más discípulos. ¿Para qué? Para ensanchar el reino de los cielos, para ensanchar el reino del Señor, para que ese sacrificio que el Señor Jesús tuvo que pagar en esa cruz no sea en vano, y que Él, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de todo el mundo, vino su Hijo Jesús. Si Él nos da la oportunidad a toda la humanidad, a todo hombre, a todo ser humano, el que lo rechace, realmente aquí no hay de dos: o somos del Señor o no somos del Señor. O vamos a tener una vida eterna o vamos a tener una condenación eterna. Aquí no hay más que de dos. Entonces, por eso yo te estoy diciendo: corrige si tienes que corregir algo. Regresa al Señor si te has apartado de Él. Vuelve a tener ese tiempo con Él de intimidad, de relación, de comunión con Él. ¿Por qué? Esto es para tu beneficio. No es para el mío, porque la salvación es personal. Ahora bien, cuando tú y yo tenemos en todo nuestro ser una manera de vivir que le agrada al Señor, créeme que todas las cosas van a ser añadidas a tu vida. Todo lo que tú pongas delante del Señor va a ser añadido a tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás buscando primeramente el reino del Señor, porque estás buscando tener comunión con Él, porque estás teniendo con Él un corazón humilde, un corazón agradecido, porque estás tú caminando de una manera santa, de una manera justa, de una manera recta todos los días de tu vida, sabiendo que el Señor observa tu vida en todo tiempo. Entonces, si tú y yo somos gratos a los ojos del Señor, por ende vamos a ser gratos a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque no podemos ser nosotros escondernos de una cosa donde Dios no nos vea. Él nos ve en todo tiempo. Por tanto, debemos caminar en esa rectitud siempre, porque el Señor siempre está viendo nuestro caminar, y sí, también nuestros pensamientos, nuestro hablar, Él lo conoce. Te voy a decir algo más. Tenemos que dar un buen testimonio del cambio de vida que tenemos ahora en Cristo y de la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Debe haber en nosotros, la palabra lo describe como fruto. Debe haber buen fruto. Debe haber un fruto en donde nosotros podamos dar ese testimonio a los demás, en donde los demás van a ver ese buen fruto y van a decir: yo quiero
ser parte de eso que tú estás viviendo. Yo quiero experimentar eso que tú estás experimentando. Yo veo cómo ahora tú has cambiado tanto. Yo veo ahora que tú tienes es más, tu misma cara, tu mismo rostro ha cambiado. Se te ve un gozo, se te ve una llenura, se te ve gozoso, se te ve siempre bien, tu estado de ánimo. Ese cambio que el Señor hace en tu vida, tú y yo lo reflejamos. Y cuando tú y yo estamos reflejando eso, es que estamos dando buen fruto. Y déjame decirte que entonces van a venir a alcanzarte muchas cosas, porque la bendición del Señor es una, pero abarca en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, en lo natural, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas, en todas las áreas el Señor va a venir a obrar en tu vida de una manera en que tú puedas dar siempre gloria a Dios por el hecho de haberle entregado tu vida a Cristo, de haber recibido la salvación gratuitamente. Esto es el tema de hoy, esto es el tema que complementa el de la semana pasada, y yo espero que este tema, esta enseñanza, haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Ahora quiero invitarte a que prepares tu pan y prepares tu copa, y que simbólicamente esto va a representar el pan, el cuerpo del Señor Jesús que por nosotros fue entregado, y la copa va a representar la sangre que el Señor Jesús derramó para darnos ahora a nosotros salvación. La semana pasada ya vimos que a través de la sangre está la vida, y el Señor Jesús derramó su sangre, derramó su vida para limpiarnos a nosotros de todo pecado, porque la palabra de Dios dice que solamente a través del derramamiento de sangre se hace expiación por los pecados, es decir, se limpian los pecados. Anteriormente se hacía de una manera, ahora ya no hay que hacer absolutamente nada más que recordar el sacrificio del Señor Jesús y recibirlo, obviamente, como nuestro Señor y Salvador. A ti te hablo ahora. Tú, si eres una persona que no le has abierto al Señor tu corazón, yo te invito a que hagas una oración conmigo, pero que lo hagas con lo más sincero de tu corazón, con lo más profundo de tu ser, y le entregues tu vida hoy a Cristo. Haz esta oración conmigo, por favor. Dile: Señor Jesús, yo hoy me doy cuenta de que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Dios, que tú moriste en esa cruz para darme a mí ahora la oportunidad de una vida eterna. Señor, yo reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero hoy me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados, y yo te pido perdón por todos y cada uno de ellos, y te los entrego, Señor, en un intercambio para que tú, Señor, ahora me des a mí tu santidad, Señor, me des ahora, Señor, el privilegio de saber que por recibirte como mi Señor y mi Salvador, ahora yo soy hijo tuyo, como lo dice tu palabra. Señor, que a partir de esta confesión, Señor, que yo hago, mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado jamás, Señor, porque yo hoy te entrego mi vida, te abro mi corazón y te digo, Señor, que tú gobiernes mi vida todos los días y que yo, Señor, tenga contigo siempre, Señor, esos tiempos de comunión, de adoración, de exaltación para mi Rey y mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo precioso. Amén. Si tú has hecho esta oración, ya recibiste al Señor, solamente por fe debes de creer lo que lo has recibido en tu ser. Y ahora el Espíritu Santo viene a ti y mora en ti, y ahora tú has recibido también el bautismo del Espíritu Santo a través de esta confesión. Y entonces, ahora todos estamos ya preparados para poder tomar el pan y para poder tomar la copa. Yo voy a tomar mi pan que tengo aquí conmigo, es un trozo de pan, y te quiero decir ahora que este pan representa el cuerpo de Jesús. Tú y yo leímos en el libro de Isaías, capítulo 53, que Él molido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y yo sé que ahora que tú comas este pan, lo vas a moler, porque lo vas a masticar. Así fue molido el cuerpo del Señor Jesús, pero tú dile: Señor, yo te agradezco porque tú te sacrificaste en mi lugar, y yo hoy tomo de este pan, Señor, recordando, Señor, y celebrando que por ese sacrificio hermoso que tú hiciste por mí, hoy puedo tener la plenitud
y la certeza de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Puedes tomar del pan, iglesia, por favor. Si has tomado del pan, ahora te invito a que tomes tu copa y sosteniéndola le digas: Señor, esto representa tu sangre, tu preciosa sangre, Señor, que tú derramaste por mí. Esa sangre santa, Señor, que fue derramada, Señor, y que es la que ahora me ha limpiado de mis pecados, es la que ahora me ha dado la libertad para entrar directamente a la presencia con el Padre eterno, porque tú, Señor Jesús, hiciste, Padre, que el velo del templo se rasgara de arriba abajo, y ahora yo tengo la certeza de venir a la presencia del Padre eterno por ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Yo tomo esta copa hoy representando tu sangre, Señor, la cual yo tomo con gratitud en mi corazón y que sé que solamente representa, Señor, tu cuerpo y tu sangre entregadas en esa cruz para darme ahora la salvación. Gracias, Señor Jesús. Iglesia, lo que tú y yo estamos haciendo esta mañana es recordar su muerte, pero no lo hacemos con tristeza. Por supuesto, tú y yo leemos las Escrituras y nos duele ver el sufrimiento, el padecimiento, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, pero eso es para que tú y yo no lo pasemos nunca más. Y entonces, gracias a ese amor profundo y eterno, ese amor que solamente Dios ha tenido contigo y conmigo, gracias a eso, ahora tú y yo estamos reconciliados con el Padre, y dice la palabra que las cosas viejas pasaron, tu vida vieja ya quedó atrás, ahora todas las cosas son hechas nuevas cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús. Iglesia, yo espero que esta palabra sea de bendición para ti, para los tuyos, y te invito que si tú sabes de alguien que quiera recibir al Señor, compártele esta palabra. Alguien que tenga en su vida vacío, pues por muchas razones, compártele esta palabra para que solamente a través de recibir al Señor Jesús venga una llenura en todo su ser y las cosas en su vida sean diferentes. Yo te agradezco por haberme escuchado. Celebramos hoy nuestro aniversario a la distancia. Reciban un abrazo con amor y respeto y créanme que les extrañamos. Créanme que ya queremos estar reunidos en nuestro lugar, ya queremos alabar, ya queremos gozarnos, adorar a nuestro Señor. Queremos estar ya reunidos como iglesia. Así es que yo te invito a que ores y mantengas tu oración constante para que provoquemos que ya en el mundo deje de haber toda esta situación que ha espantado, que ha traído temor a mucha gente. Así es que, iglesia, tú y yo somos la sal del mundo, tú y yo somos la luz del mundo, y vamos a hacer que esta se extienda, se expanda a esos lugares donde hay tinieblas aún. Iglesia, muchas gracias, el Señor es contigo, bendigo tu vida, tu casa, tu familia, el Señor con ustedes, y nos vemos en breve. Muchas gracias a todos, bendiciones. Primer Semilla, y por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender, y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también.